Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast de fonética y fonología, donde tratamos temas relacionados a la lingüística, específicamente al área, ya dicho antes, de la fonética y fonología, las cuales hemos considerado son una de las ramas de la lingüística más descuidadas, sobre todo en el área de la enseñanza del español, tanto como lengua extranjera como lengua materna. Es normal que en las clases de español nos enfoquemos mucho en aspectos de gramática, morfosintaxis, ortografías, acentuación, signos de puntuación, etcétera. Sin embargo, cuestiones de pronunciación, de sonidos, de acentos en cuanto a acentos prosódicos, pues a veces se dejan de lado. Esto puede llegar a perjudicar de diferentes maneras, por lo cual en este podcast trataremos temas de interés de estas ramas. Específicamente el tema del día de hoy es las funciones de la entonación y la importancia de su enseñanza. Bienvenidos. Muy bien, bueno, pues para comenzar, recordemos que la entonación es las subidas y bajadas que hacemos al hablar, ¿no? Eh, Al hacer énfasis, al pronunciar los acentos ya mencionados, pausas, etcétera. Entonces, estas entonaciones no son, pues bien, no pasan desapercibidas en el estudio de la fonética y la fonología, sino que por el contrario, se han considerado que tiene una función y es necesario usarla de manera correcta para una comunicación más efectiva. Específicamente hoy hablaremos de 5 funciones de la entonación. La primera es estructurar el discurso. Sabemos que cuando hablamos a través de, bien, para estructurar el discurso. Por ejemplo, al terminar una temática y comenzar otro tema, o bien encaminar varios subtemas. Esta función de estructurar el discurso es parecida a la función de los párrafos en un texto escrito, que bien en un texto oral también vendrían a ser separación de ideas principales, ideas secundarias, una estructura de párrafos, y de esta forma que el oyente no se pierda en nuestras ideas. Tenemos también marcar los turnos de palabra. Esta función está muy enfocada principalmente cuando hay interacciones interpersonales, que es las principales razones por las cuales es cuando se entabla un proceso comunicativo, cuando hay un emisor y un receptor. Y esto toma mayor relevancia inclusive cuando hay más de dos participantes en la conversación. Porque bien sabemos que es necesario llevar un orden en estas conversaciones y la entonación ayuda a que nuestro oyente identifique o distinga cuando hemos terminado de dar una idea o cuando hemos terminado nuestra participación en el discurso. Imaginemos una situación formal como por ejemplo un debate, una mesa redonda. Las entonaciones que demos van a dar pauta de cuando hemos terminado de hablar para que otra persona pueda tomar la palabra. Pasamos a la siguiente función, que sería expresar actitudes y sentimientos. Como seres humanos somos también seres emocionales, expresamos sentimientos y parte de nuestras intenciones comunicativas es esa, apelar a sentimientos, conmover a otros a través de nuestras expresiones orales, ya dígase teatro, drama, comedia, donde la entonación es crucial para poder transmitir lo que estamos experimentando. Tristeza, enojo, alegría, apatía, aburrimiento, un sinfín de actitudes y sentimientos con los cuales estamos dando un mensaje y que cambian mucho el sentido de la oración. Es tan importante esta función de la entonación que inclusive hay estudios relacionados a cómo, pues digamos, los asistentes de voz y las nuevas inteligencias artificiales que ya utilizan voces humanas artificiales, precisamente no logran dominar la entonación y no logran transmitir esta sensación de calidez humana y de sentimientos, por lo tanto pueden llegar a ser inefectivas y inclusive, pues sí, anormales, ¿no? Para nuestra escucha. Por lo tanto, hay estudios en los cuales se está trabajando cómo poder transmitir esta entonación a estos asistentes de voz.
Bien, la siguiente función sería revelar información del hablante. Aquí nos referimos principalmente a datos geográficos o de origen geográfico del hablante, lo que vendría a ser, por ejemplo, el acento. También nos puede dar información si es nativo o no. Es decir, podemos identificar un acento en el contexto mexicano, por ejemplo, de alguien que es nativo de México, pero que es del área del norte, o del sur, o del centro, o inclusive de alguna ciudad en específica cuando el acento o la entonación de dicha ciudad es muy marcado. Inclusive también nos sirve a los no hablantes de otros idiomas para identificar, por ejemplo, los hablantes de chino, de japonés, de italiano, que tienen entonaciones muy particulares. Y no se diga también de otras áreas hispanohablantes latinoamericanas como Colombia, Argentina, etcétera. Entonces, esta función revela información del hablante sobre su, digamos, procedencia geográfica e inclusive podría analizarse también aspectos socioeconómicos en otras vertientes. La siguiente función que analizaremos será la de revelar la intención comunicativa. Esta es súper crucial ya que complementa a la información que estamos dando a través de nuestro mensaje oral. Es decir, una frase puede significar diferentes cosas dependiendo o en función de la entonación que le demos. Es decir, nuestro mensaje como tal es difícil que por sí mismo exprese ironía o sarcasmo o cuestiones de, pues con fines de humor, por ejemplo, o inclusive a veces preguntas. Si no le damos la entonación adecuada a esas frases, el oyente puede ser, bueno, puede ser confuso para el oyente o ambiguo para él a qué nos referimos o por qué estamos expresando dicho mensaje. En cambio, la entonación va a complementar si estamos haciendo una pregunta o expresiones, ya dijimos, de emociones como sorpresa, también lo que he mencionado, sarcasmo, frustración. Todo esto en la entonación va a ayudar al oyente no solo a saber cómo nos sentimos, sino también a interpretar el mensaje que le estamos dando de diferentes maneras y saber por qué lo estamos dando. Bien, esas son algunas de las funciones que tiene la entonación y también hay que destacar que se considera que es muy importante practicarla dentro de las aulas y eso nos lleva al otro punto central que es la enseñanza de la entonación en las materias de español. Y ese es el punto de cierre, ¿no? Precisamente ya es evidente todas las funciones que tiene la entonación y su importancia al momento de expresarnos y comunicarnos de forma oral. No hay dudas de que esta importancia radica también o afecta también a la educación del español, ya que en las clases de español, como mencionábamos al inicio del podcast, en las clases de español no se trabaja la entonación, no se evalúa, no se corrige, no se enseña, no se practica. Y esto afecta a los hablantes no hispanos, o sea, es decir, a los hablantes cuya lengua materna no es el español y que es su segunda lengua o la lengua extranjera que están estudiando, pero también a los estudiantes nativos, ya que muchos estudiantes no saben dar una entonación adecuada al momento de leer una lectura. Y toma mucha importancia saber expresar estas intenciones comunicativas diversas a través de la entonación en contextos formales donde la persuasión es importante, como una exposición oral, una entrevista de trabajo, inclusive un contexto informal como alguna cita, y ni se diga una cuestión de un debate. Esas habilidades no solo son para, digamos, profesionales del habla como políticos, sino que todo ciudadano competente debe ser efectivo en su comunicación. Por lo cual, desde este podcast recomendamos a todos los maestros de español, ya sea como lengua extranjera o como lengua materna, a practicar la entonación con sus estudiantes para tener una mejoría y un mejor proceso comunicativo. Y bien, por nuestra parte sería todo por esta semana. Recuerden sintonizarnos más adelante para tener más temas relacionados a la fonética y a la fonología, esta rama tan importante de la lingüística. Gracias.